Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Hoy miércoles Dios nos regala, nos da la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Quiero que me acompañes allí desde casa a orar, a presentar este tiempo delante de Dios y a decirle a Él que nos dé sabiduría, entendimiento para la meditación de la palabra, lo que hoy Dios quiere hablar a nuestro corazón, lo que Dios quiere hablar a nuestro espíritu, lo que Dios quiere alentar todo nuestro ser. Padre, te damos muchísimas gracias en esta hora. Gracias damos a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación, Señor. En esta noche presento cada casa, cada familia, cada persona, Señor, que llega a este mensaje, Señor. Hoy permítenos que a través de tu palabra seamos animados, seamos consolados, Señor. Sé que muchos han estado viviendo tiempos difíciles, complicados, Señor, pero sabemos, Dios, que la esperanza del mundo, Señor, no está en cualquiera, Señor, sino está en ti. Por eso hoy oro, Señor, si hay alguien que está enfermo allí en la casa, está en una cama, te pedimos, Señor, que tú seas impartiendo sanidad y restauración. Si hay alguien, Señor, que tiene dificultades, que está angustiado, Señor, que está afligido, hoy tu Espíritu Santo sea animando, trayendo consuelo, Señor, sea trayendo ánimo a su vida y a su corazón. Padre, sé, Señor, que no son momentos fáciles para muchos, pero también sé que desde que te tengamos a ti tenemos la esperanza mayor, la esperanza gloriosa en nuestro ser. Padre, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación en esta hora, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra dice en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16, hasta el verso 34, estaremos en esta hora estudiando y dice de la siguiente manera: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salía de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. La palabra hoy lleva como título, como enseñanza, al Dios no conocido, que inclusive dentro de la lectura que teníamos en minutos anteriores, nos dice también acerca de esto. Pablo presenta a los atenienses en este lugar al Dios no conocido. Hay varias características a revisar. El escenario en el cual Pablo se está manejando es un lugar de gente pensante, de gente filosófica, y que esta parte filosófica pues siempre llevará a que haya personas que discutan su pensamiento. Nos habla de dos corrientes filosóficas muy fuertes presentadas en este lugar, y nos habla de la corriente filosófica de Epicúreos y los estoicos. ¿Qué son estas corrientes filosóficas? El epicurio, ¿sí?, que es una vertiente filosófica, tiene que ver por objeto la búsqueda de la felicidad a partir del equilibrio de los placeres y la eliminación de los temores que causan ideas como el destino, los dioses o la muerte. ¿Sí? Son corrientes, pensamientos, porque podemos leer aquí y decir, wow, sí, chévere esto, pero saber contra quiénes estaba Pablo hablando acerca de este pensamiento. Los estoicos o estoicismo es otra doctrina que practica el dominio de las pasiones, que perturba la vida, valiéndose de la virtud y de la razón. O sea, cada uno hablaba de los placeres y según a lo que ellos pudiesen hacerlo. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era un concilio supremo de la ciudad donde se reunían todos los pensadores filosóficos a hablar acerca de sus ideologías. Entonces, Pablo estaba nada más ni nada menos con estas personas. Ahora, hay algo que nos habla de estas personas. Tenían varias características. La primera dice que había idolatría. ¿Sí? Había idolatría. Otra cosa, pues eran gente pensante, ¿cierto? Que según su razonamiento, eran personas que nos habla también en el verso 22 finalizando, nos dicen que era gente muy religiosa. Dice Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo servo, que son muy religiosos. Gente religiosa. Ahora, en el 23 me habla de que tienen puestos santuarios. O sea, son varias características que nos está mostrando en esa generación siendo implantada la iglesia. Había idolatría, había estructura pensante de ellos, ¿cierto? Y había también lo que acabo de decir, gente religiosa, y por ende tenía sus santuarios. Recordemos que la palabra altar viene del lugar, significa del lugar alto. Tenían lugares altos, ¿cierto? Santuarios, en el cual tenían de todos los dioses, pero había una inscripción específica de un altar diciendo al Dios no conocido. Ahora, adoraban sin saber al Dios de Pablo, pero no le conocían. ¿Y cuántos tienen, ahora la pregunta acá, cuántos tienen altar y adoran al mismo Dios de Pablo, pero no le conocen? Vuelvo y hago la misma pregunta, la formulo. ¿Cuántos tendrán altares, santuarios al mismo Dios de Pablo que conocemos tú y yo y sabemos quién era Pablo, ¿cierto? Un perseguidor de la iglesia, que más adelante vamos a mirar la historia de él, un hombre
que hacía sanidad y milagros, un hombre que fue un misionero y un apasionado por extender el reino de los cielos a donde llegaba. Y inclusive nos cuenta una de las porciones de la palabra que algunos intentaron sacar un espíritu maligno de alguien y dice: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, ¿y ustedes quiénes son? En nuestro tiempo quizás muchos tendrán un altar de adoración y dirán que son para Dios, pero no conocen a Dios. Por eso la enseñanza hoy es al Dios no conocido. Podremos decir que adoramos a Dios, pero no conocemos a Dios. Quizás tenemos la misma mentalidad de esta generación de Ateneas. Tenemos muchos pensamientos, muchas filosofías, tenemos mucha religiosidad, pero no conocemos a Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestro entonces? ¿Qué es lo que está pasando? La ausencia de Dios y la falta de conocimiento de Dios. Falta el conocimiento de Dios. Y esto no es simplemente de decir que yo conozco a Dios porque voy a una congregación, porque leo la Biblia, y en estos días aún ni siquiera muchos pueden congregar. Y esa era la ideología de tener esta religiosidad de decir que conozco a Dios porque voy a una congregación. Y es mucho más allá. Si miramos el Dios de la Biblia, en nuestro tiempo pareciera que fueran historias y fábulas y cuentos de hadas, porque no estamos viendo gente enamorada de Dios que haga hazañas y prodigios y que pueda predicar con tal claridad a Dios porque no le conoce. Yo no puedo hablar de quien no conozco. No podemos hablar de la persona que no conocemos. Hechos capítulo 9 nos habla de la conversión de Pablo, del versículo 1 al 9. Saulo, que es el mismo Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, así le llamaban a los cristianos primeros, los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué es lo que hace primero Saulo? Aunque, quiero que me mire acá, por favor. ¿Qué es lo que hace este Saulo? Sin conocer a Dios, estaba persiguiendo a Dios. Y él pensaba que estaba haciendo algo bueno. Porque él estaba con el sumo sacerdote, estaba con los intérpretes de la ley y estaba persiguiendo a los de la misma iglesia pensando que estaba haciendo algo bueno. Pero antes de que Pablo fuese llevado a Ateneas o a este lugar a predicarles al Dios no conocido, que no conocían ellos, primero Pablo tuvo que conocer a Dios. Muchos quieren liderazgo, quieren que sean milagros en su vida, en su casa, en su familia, pero ustedes no han tenido un encuentro real y genuino con Dios. Ustedes quieren que su esposo tenga un encuentro, que sus hijos conozcan a Dios, que su familia, los que están alrededor suyo, conozcan a Dios. Pero primero, antes de que ellos lo conozcan, lo tiene que conocer usted. Pablo no pudo ir a este lugar de Atenas y encontrarse con estas vertientes filosóficas sin antes haber tenido un encuentro real con Dios. Que aun cuando era fariseo de fariseos, porque aunque había sido adoctrinado por Gamaliel, ¿cierto? Aunque había sido benjaminita, aunque había estado, mejor dicho, pensando que estaba haciendo algo bueno, Jesús lo llama
y dice, ¿quién eres, Señor? La pregunta de Pablo es, ¿quién eres, Señor? Y Jesús se presenta y le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, aunque estaba pensando que estaba realizando algo, igual como lo que él presenció en Atenas, religioso, con una mentalidad, ¿cierto? Con una adoración, un santuario, un altar, pero no conocía a Dios. Y esto es muy lamentable en nuestra generación, que podemos tener los cursos habidos y por haber, pero escasea gente que conoce a Dios. Una cosa es decir que yo creo en Dios y otra cosa es conocer a Dios. Todo el mundo, si usted puede hacer, los únicos, inclusive dicen que los ateos que dicen no hay Dios, que esa es la palabra, ateísmo es eso. Teos es Dios y a significa no. Está negando, no Dios. Y aún dicen que no existe Dios, pero en el momento crucial de sus vidas sí creen que Dios existe. Creen. Usted puede hacer una encuesta y le pregunta a la gente y la gente dice, sí, yo creo en Dios. Pero ahora cambia la pregunta y diles, ¿conoces a Dios? Y ahí ya cambia la cosa. Son pocos los que logran conocer a Dios. Porque vivimos más angustiados y preocupados en nuestro afán y en nuestras cosas. Y pensamos que el hacer es conocer a Dios. Pablo o Saulo de Tarso estaba haciendo muchas cosas en su afán, pero no conocía a Jesús. Y tuvo que tener un encuentro real y genuino con Dios. Yo no puedo ir a hablar a otros de que conozcan a mi Dios cuando yo no lo he conocido. Es ilógico. Moisés, antes de ir a presentarle al pueblo de Israel a Dios, como el yo soy el que soy, tuvo primero que encontrarse Moisés allí con Dios. ¿Es así o no es así? Usted mira que él, para poder llevar al pueblo de Israel y decir que Dios los iba a libertar, primero Moisés tuvo que encontrarse allí, en ese lugar y tener un encuentro real y genuino con Dios. Y aun cuando Moisés estaba diciendo, es que soy torpe de habla, es que esto, es que aquello, 1, 2, 3, 4, 5, 6 excusas, todas las que haya querido poner, tuvo un encuentro con Dios. El Jacob engañador que está en la Biblia, si usted mira, cuando tuvo un encuentro con Dios, fue cambiado su nombre a Israel. Porque ha luchado con Dios y ha vencido. Y hay una cuestión que sucede físicamente en Jacob o en Israel. Su cuerpo tiene una marca, una señal, nos dice la palabra, por este encuentro que tiene con Dios. Para que como que no olvidara lo que había tenido con Dios. Elías, aun cuando hizo milagros en el monte Carmelo, salió corriendo, huyendo, porque es de humanos vivir ciertas circunstancias. Pero aún en el silencio tuvo que encontrar a Dios. Dice que en el silbido apacible aparece Dios y habla con él. Todos en la Biblia me hablan de que han tenido que tener un encuentro real, genuino, para poder hablar del Dios al que los conquistó y el Dios que les cambió la vida. A veces vivimos de historias, pero no de cosas contundentes del Dios que nos cambió. Y no logramos entender esta verdad. Tenemos una generación que
los padres llevaban a los hijos, yo soy de esa generación, que nacimos en hogares cristianos, pero llegan a cierta edad y se apartan. ¿Por qué se apartan? Porque no tuvieron un encuentro real y genuino ¿con quién? Con Dios. Todos en la vida necesitamos encontrarnos con Dios. Y llega el momento tan crucial como hace Pablo y le dice, oh Saulo, ¿quién eres, Señor? Si lo hubiese conocido, hubiera identificado su voz, como lo identificaban los apóstoles, sus discípulos. Sabían que era el Señor. Pero Saulo no conocía a Dios. Y ahora él se encuentra con una generación igual como estuvo él en algún tiempo, sin conocer a Dios. Lastimosamente vivimos en estos tiempos de gente que va año tras año en una congregación y no ha tenido un encuentro real y genuino con Dios. Cuando Dios nos encuentra, nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. A veces muchos hablan es de cuestiones románticas, de lo poco que ha vivido, pero no ha sido tan contundente para poder hablar a otros de lo que Él ha hecho en nosotros. Dice, ¿quién eres? Jesús dice, yo soy. Otra vez, así como le dijo a Moisés, yo soy. Yo soy ahora ¿quién? Jesús. A quien tú estás persiguiendo. Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dice, él, ¿quién? Saulo o Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ahora, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tú conoces a Dios, viene la pregunta automática, ¿qué hago por ti? No te quedas sentado esperando a ver qué pasa. ¿Qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero en el verso 18, después de ese encuentro, todo lo que pasó tan sobrenatural, dice, y al momento, está hablando también de Saulo, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Para que llegáramos a Hechos 17 y que Pablo, su espíritu estuviera enardecido de ver una ciudad entregada a la idolatría, porque tenemos que reconocer algo de Pablo, y es su espíritu que se enardecía a los extremos. Los que servían antes a la iglesia, pues los acababa y los aniquilaba. Pero ahora el Señor lo lleva al otro bando, no a acabarlos, sino a predicarles del evangelio del Señor. Dice, estaba ese espíritu enardecido viendo la ciudad entregada a la idolatría. Usted lee Hechos y es algo que uno se pone a pensar, no solo para usted, también me confronta a mí. Porque él solito se enfrenta a gente muy docta, muy estudiada, muy pensante, y les habla del evangelio de una manera extraordinaria. Hombres extraordinarios que hicieron historia, porque fueron conocidos por Dios y ellos conocieron a Dios. La gente está más preocupada por solucionar sus problemas de doméstico, temporal, que solucionar el problema de la eternidad y asuntos eternos que tienen que ver con Dios. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos donde escasea gente predicando el evangelio del Señor.
Falta gente que tenga ese espíritu que enardezca para hablarle a otros del Evangelio de Cristo Jesús. La iglesia fue una iglesia misionera y fue la institución del Señor. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Pero nos hemos quedado en el confort de nuestra casa, encerrados, y aún cuando podíamos congregar abiertamente, que sé que muy pronto se volverán a abrir las puertas, es ¿qué posición tomo yo? O simplemente no he conocido a Dios y no le he dicho a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque pensamos que es para el hombre, que es para el hombre que hay que servirle, no, es a Dios. La forma en que él dice, observo que son muy religiosos, que ve sus santuarios. Miremos, comparemos, no estamos en Atenas. En cada barrio, en cada lugar donde nosotros nos encontramos, siempre hay un altar y un santuario. Y ahora en cada casa usted ve un santuario, un altar para algún dios, para algún santo. Y esto genera no que la gente no sepa adorar. La gente no sabe a quién adorar. Porque no hay hombres que se levanten y mujeres que se levanten con ese espíritu que se enardezca para mostrar a Cristo que es al que tienen que adorar. Aquí al Dios no conocido, que Pablo conoció y sabía que era él al que tocaba adorar, dijo, aquí hay una adoración incorrecta porque no conocen a Dios. Nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro departamento, nuestra nación está en el caos porque se han entregado la ciudad, los pueblos, todo a deidades y a cosas oscuras porque no conocen al Dios al que tienen que adorar. La culpa es que hay mucha idolatría. Diríamos sí y no. El problema no es la idolatría, el problema es que no les ha sido revelado el Dios al que tienen que adorar. Son más los altares que se levantan de tinieblas que los altares de adoración. Porque aún ni siquiera en las casas la gente está orando. Ni siquiera la gente está abriendo la Biblia y está haciendo su devocional. Y a veces Dios tiene que sacudir y hacer algo de zarandita para que la gente corra a orar. Pero no deberíamos hacerlo de esa manera. Deberíamos buscarle porque queremos conocerle y porque Dios nos conozca. ¿Será que Dios conoce nuestro nombre? O va a pasar como dice en la Biblia, Señor, yo hacía sanidad, milagros, prodigios, echaba rayos, centellas por los ojos, echaba patadas voladoras, escarchas, mejor dicho. Y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Y eso me parece terrible. Que nuestro nombre sea conocido, ¿por quién? Por el Señor. Aquí dice, al Dios no conocido, en el verso 23. Al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Hay gente que adora a Dios y no le conoce. ¿Cierto? Dice, lo adoran, pero ¿qué dice Saulo de Tarso ahí? Pablo. Lo adoran sin conocerle. Y yo vengo hoy a anunciarles quién es. Y empieza a decir que es el Dios que hizo todas las cosas. Y empieza a decir que se despojó, ¿cierto? Que ni es honrado por manos de hombres, ni necesita algo de nosotros. Está hablando de la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, todo lo que Dios puede hacer.
que es omnipotente, que Dios no necesita ayuda. Y aquí es donde muchas veces flaqueamos, decimos, yo estoy creyéndole a Dios y estamos en caos. Yo también he pasado lo que usted ha pasado. No crea que tengo la vida como la camisa de rosas. También uno llora, sufre, se enferma, le da hambre. Todas las cosas que usted vive también las vivo. Pero lo que nos lleva es a tener confianza en Dios. Cada día que se vive es realmente saber en quién estamos depositados. El Dios que nosotros decimos conocer debe ser evidenciado. O sea, no sé, a mí no me cabe en la cabeza y en la mente ni en el corazón, y también me ardo en el espíritu, que si hay manifestación de hijo, las tinieblas sigan haciendo de las suyas. Imagínense que en cada barrio donde usted está, usted es luz. Y si hay algo oponiéndose a tinieblas, qué bueno es que el altar de Dios sea levantado en ese lugar. Y cuando hablo de levantar el altar a Dios, no es que usted ahora ponga allá, lo que estoy diciendo es de oración, de ayuno, de vigilia, de declarar una palabra sobre el lugar donde estamos, que tiene que cambiar. Porque ese es el Dios al que nosotros conocemos. Porque estamos mirando en este tiempo y pasaron a la historia grandes predicadores. ¿Y los predicadores de este tiempo dónde están? Como que no hay ese mover del Espíritu. Y esta iglesia primitiva, la iglesia primera, nos mostró el conocer a Dios, todo lo que Él hacía, porque esto se trata de Dios. Pero tenemos es una iglesia acomodada. Porque el propósito de conocer a Dios no se logra por ósmosis, quedándome ahí sentado y esperando que algo ocurra. Tengo que ir a buscar y conocer a Dios. Verso 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dónde está Dios? Aquí Pablo lo está diciendo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Dios está lejos? No está lejos. Y esta premisa debemos tenerla clara usted y yo. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y ¿qué más dice? Y somos. Cuando yo conozco a Dios, me muevo, o sea, vivo para Dios. Hago lo que Dios dice y tengo identidad de lo que soy en Él. Hay mucha gente cristiana que no vive para Dios, no hace lo que Dios dice y no tiene identidad. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Nunca le consultan, perdónenme acá, nunca le consultan a Dios si van a salir hasta de viaje. Pero yo conozco a Dios y le pertenezco a Dios y amén, aleluya, pero nunca le preguntan a Dios si Él está de acuerdo con lo que va a hacer usted. Y a veces pasan cosas que no están dentro de lo que usted pensaba y había planeado y entra en caos. Y el culpable, y ahí sí vamos a orar y Dios me está castigando. Pero nunca le preguntan a Dios qué hacer. Y la Biblia, Pablo dice, alguien que conoce a Dios, sabe que la vida suya le pertenece a Dios,
que usted hace lo que Dios dice y por eso usted es. Pero eso no funciona aquí en nuestro tiempo y en nuestro ahora. Cada quien dice que conoce a Dios, pero a Dios no lo consultan para nada. Para nada le consultan. Solo ya cuando están en problemas. Solo nos han dicho que debemos consultarle a Dios solo para cuando nos vamos a casar. Pero debemos consultarle a Dios hasta para un negocio, el lugar donde Dios me vaya a plantar para fructificar. Yo debo preguntarle a Dios aún hasta con qué amigos me tengo que aliar. Que todas estas cosas no lo hacemos. Aún hasta gastos. No, pero Dios que va a estar preocupado en mi canasta familiar. Mucho. Y no le preguntamos a Dios. Muchos salen y dicen, no, pues estamos aquí porque Dios nos bendijo. Y Dios dice, y a mí ni siquiera me pidieron permiso. No, me metí en este negocio y estoy endeudado hasta los ojos. Que Dios me ayude a pagar y hace Dios. Yo le dije que hiciera ese negocio. Y Dios ni idea. Y allá llorando, Señor, mire ese negocio. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque el Dios que decimos conocer, aún nos sometemos a lo que Él dice. Podremos escuchar a veces diciéndole a uno, Dios, no lo hagas. Pero nosotros siempre queremos escuchar el sí de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta saber cómo se manejan las cosas con Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque linaje suyo soy. Me está diciendo que soy su hijo. Y si yo soy su hijo, Él es mi papá. Y si Él es mi papá, habrán reglas, deberes y cosas que yo tendré que obedecer. Así como hay derechos y bienestares que voy a recibir por ser hijo. Pero estamos acostumbrados a escuchar que Dios debe darme siempre todo. Los bienestares, ¿cierto? Y lo que está obligado Dios a darme. Pero no lo que yo estoy obligado a hacer por ser su hijo. ¿Qué le está pasando en la iglesia? Adoran sin conocer a Dios. Y cada quien hace lo que bien le parece. Dios nos está llamando hoy a que entremos a tiempos de intimidad con Dios. Es tiempo de volver a orar, a buscar. Esta clase de sermones a muy poco nos gusta. Porque nos está diciendo, hey, Dios quiere llamar nuevamente nuestra atención. Te voy a poner este ejemplo claro. Cuando tú estás pensando en tu casa y estás pensando en el lugar que vas a comprar, usted llega y dice, este lugar es para la lavadora. Este lugar es para mi televisión. Este lugar será mi alcoba. Este lugar será para la sala. Este lugar para la basura. Todo tiene un lugar, menos un lugar para Dios. O usted dice, esta es la habitación que yo tengo para orar. Yo estaba esperando tener ese rincón para orar. Creo que nunca nadie hace eso. Y es el altar que decimos que Dios bendiga nuestra casa, pero pensamos en la estructura o en la ubicación de nuestra casa. Para todo, hasta para la basura, menos para Dios. Y eso es triste. Hasta para la cucharona hay un espacio físico en la casa. Pero yo podría preguntarte a ti sinceramente, ¿tú tienes un lugar especial para Dios? Donde tú digas, aquí yo me siento a hablar con Dios.
Aquí es el lugar donde yo medito la palabra del Señor y donde tengo mi encuentro con Dios. Y decimos que somos el pueblo de Dios. Y decimos que estamos ahí para servirle y para honrarle. Que en Él vivimos, nos movemos y somos y le adoramos, alabado sea el Señor. Pero póngase a pensar, las cosas materiales, todas tienen un lugar a pertenecer dentro de la casa, así sean arriendo, así sea propia, menos para Dios. No hay ese lugar. Y yo quiero que Dios gobierne mi casa. ¿Y dónde está el lugar para Dios? En su casa físicamente. Y no estoy diciendo que ahora usted prenda ya un velón. No, estoy diciendo un lugar especial que solo sea el lugar del encuentro con su amado. Porque no conocemos a Dios. Y como no conozco a Dios, yo no le doy el lugar y la importancia que Él tiene. Aún para recibir la visita tenemos la sala de espera, tenemos la sala, ¿cierto? Hasta para que la gente se siente. ¿Y dónde está el lugar de Dios? El altar familiar donde nos vamos a reunir y que queremos que la generación conozca a Dios. Creo que papá, mamá, faltó eso en casa de generar atmósferas, ambientes donde se le diera la importancia a Dios para que nosotros como hijos conociésemos a Dios tal cual es. ¿Sí entendemos por qué tenemos una generación? Yo crecí con muchos y muchos de estos se perdieron en el camino. Y yo tuve que tener un encuentro real, genuino, auténtico para poder estar aquí. Y no era tanto porque hubiese nacido en un lugar cristiano, me llevaban y todo. Yo hubiera podido coger otro camino. Solo que Dios me encontró. Me llamó y marcó mi corazón. Pero ahora necesitamos tener una cultura de gente que cree ambientes desde las casas. Que tenga una adoración. Si usted habla y mira la competencia, esta gente, déjeme decirle, aún tiene lugar para la caneca a la basura y tienen el espacio para la imagen. Y no conocen a Dios. Y el pueblo de Dios que dice conocer a Dios, no tiene el espacio para Dios. Porque estamos pensando en la cocina, en el patio, en el cuarto hasta de los chécheres, pero no un lugar que yo diga, este lugar es para mi Dios. Cuando el profeta Eliseo pasaba, dice que había una mujer que había preparado, usted mira en la historia de los reyes, había preparado un lugar que cada vez que el profeta pasara, se quedara en ese lugar. Y nadie más ocupaba esa habitación. Yo pregunto, no, pero es que tenemos la de los hijos, pero debe haber un lugar. Yo te invito a que saques un lugar especial donde ese sea el lugar donde tú tienes tu tiempo de devocional y que ese sea el lugar donde oras, clamas, gimes a Dios y desde ese lugar estás encendiendo ese altar de adoración desde la casa. Porque si lo hacen los que no conocen a Dios, que tienen una mente religiosa, que están metidos en una adoración incorrecta, ¿cómo nosotros que decimos conocerle, no lo hacemos? Y si no lo hacemos, es porque no le hemos conocido y no le hemos dado la importancia al Dios que decimos honrar y servir. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando hoy a hacer? Y termina casi el pasaje diciendo, mas algunos creyeron, juntándose con él. ¿Por qué creyeron? Porque lo que había en él era auténtico y llegó a cambiar atmósferas.
Llegó a ser algo diferente porque su vida había sido transformada. Él fue cambiado a través de una atmósfera. ¿Qué fue la atmósfera que pasó allí? Dice que una luz le rodeó, escuchó una voz, ¿cierto? Y algo sucedió en su vida. Y eso que él tenía fue llevado a otros lugares a ser impartido. Le echaron rayos, centellas, ¿sí? Aceite, patadas voladoras. Salieron fuego, no pasó nada de eso. Granizo, no. Pero fue tan contundente que necesitamos hablar del Dios que la gente no conoce. La Biblia nos habla de un Dios de sanidad. Y si usted nunca ha experimentado una sanidad en su cuerpo, usted no podrá hablar de que Dios lo sana si usted nunca ha recibido sanidad. Usted no podrá decir que Dios es proveedor si usted no le ha provisto ni siquiera el agua, en lo sobrenatural. Usted no podrá decir que Dios restaura si usted nunca ha sido restaurado de nada. Usted no podrá hablar de algo de lo que usted no conoce. Yo no podré hablar de decir que Dios me transformó y me cambió si no hubiese pasado por ciertas cosas en mi vida. Yo no puedo decir, tranquilo hermano, que Dios lo sana si yo no he experimentado sanidad. Yo he experimentado sanidad en mi cuerpo. Liberación. He sabido de dones, talentos, todas estas cosas. Y no es que esté superdotada, porque para eso está el cuerpo. Lo que yo no tengo, otro lo tiene. No todos somos manos, no todos somos pies, no todos somos ojos. Cada uno tiene una función particular dentro del cuerpo. Pero como no conocemos al dueño del cuerpo, por eso no asumimos nuestro rol y nuestra posición. ¿Y desde dónde empieza? Desde la congregación, no, desde la casa. Levantando un altar de adoración. Y yo te invito, voy cerrando ya. Yo te invito en este tiempo, en esta nueva, casi ya terminando este mes de mayo, a que empieces a levantar un altar de adoración desde la casa. Queremos ir a transformar la ciudad cuando no hemos transformado nuestra propia vida. Es incoherente. Queremos cambiar el país cuando no hemos cambiado nuestra propia casa. ¿Y desde dónde empieza? Si usted lee la Biblia, el Evangelio empezó desde las casas. No empezó en las multitudes, empezó desde las casas. Jesús iba de ciudad en ciudad, casa por casa. Y esto es lo que nos lleva al éxito de una iglesia que amó, conoció y dio aún su propia vida por el Evangelio. ¿Cuál es el llamado hoy para ti y para mí? Conocer a Dios de verdad. Ser cristianos auténticos. No de saco y corbata, que decimos pero no somos nada. Ni chicha ni limonada, dice alguien por ahí. Sino de verdad ser hijos de Dios auténticos. Y desde nuestra casa levantar un altar de adoración. Que no pase ni un día en el que tú tengas un encuentro con Dios. Muchos salen de la casa y ni se acuerdan de orar. Llegan, se acuestan y dicen, ay Señor, gracias, amén. Y se quedaron dormidos. Yo oro en las noches y van y se van acomodando y cuando quedan dormidos. Porque a Dios le damos las migajas, lo que cae de la mesa, cuando Él es el dueño de la mesa. Y Él merece la excelencia nuestra. Usted madruga para irse a trabajar. Y aún desde la virtualidad madrugamos a marcar la tarjeta ya que nos estén mirando que estamos trabajando. ¿Por qué no sacar tiempo para Dios? Usted quizás dirá, me cuesta madrugar. Entonces busque un espacio donde nadie le interrumpa para que usted pueda hablar con Dios y pueda escuchar y saber lo que Dios quiere hablar para usted. Que usted pueda también leer la palabra de Dios. Hoy escasea gente
que no conoce. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Y este conocimiento no es de ciencia, sino de leer la palabra del Señor. Que no pase ni un día. Ya llevamos cuántos meses transcurridos de este 2021 y cuántas promesas hechas al Dios y diciendo, Señor, este año sí te voy a conocer, pero no ha hecho el deber de ir a buscarle, como dice la palabra. Que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Hay que buscar a Dios. Hay que volver a tiempos de intimidad, a orar, a leer la Biblia, a dejar tanto de quejarnos e ir al secreto y arrodillarnos delante del Señor y decir, solo tú lo puedes hacer. Antes de ir a que cambiemos las ciudades, tenemos que cambiar nosotros, nuestra casa, y empezar a darle el lugar y el honor que Dios se entrone en nuestra casa para que Él se entrone en el resto de la ciudad. Hay mucha idolatría. ¿Por qué? Porque falta pueblo que tema a Dios, al Dios que ellos no conocen, nosotros le conocemos. Y si decimos conocerlo, tenemos que enseñarles cómo se adora. No es peleando, diciendo, esos los cristianos, esos son los más aburridos que existen. Porque esa es la mentalidad que a veces tienen. Pero no porque de verdad mostremos una solución para lo que la gente está pidiendo en este entonces. ¿Cuál es la tarea, mi querido amigo, hermano, que me ha escuchado? Volver a tiempos de intimidad. Y la forma de conocer a Dios no es que yo le eche escarcha y le eche rayos voladores y patadas voladoras, sino que usted empiece a dedicar tiempo a buscar. ¿Cómo aumenta una relación amorosa, sentimental, como usted le quiera llamar? Teniendo comunicación y buscando. ¿Cómo tenemos que hacerlo usted y yo? Levantando un altar desde nuestra casa todos los días, diciéndole al Señor, si usted no es constante, pídale al Señor que le ayude a ser fiel. No es solamente fidelidad en ciertas cosas del trabajo, sino ser fiel aún para Él. Creo que lo entendió. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hora, por esta noche. El anhelo ferviente de nuestro corazón, Señor, es aprender a conocerte. Hay una generación que no te conoce y somos causantes de eso porque no hemos dado el lugar que tú te mereces. Yo oro, Señor, si hay gente que ha dejado de orar, que ha dejado de leer la Biblia, que ha dejado, Señor, ese primer amor que muchos hablan, Señor. Enciende el corazón y permíteles conocerte cada día más. Lo que hoy pasa, Señor, es la ausencia de Dios en el corazón porque no te buscamos. Y hay algo, Señor, que arde en mí y es entender que necesitamos volvernos a ti, que necesitamos humillarnos delante de ti, correr a ti, Señor. Y eso no se va a lograr haciéndolo simplemente porque yo ore, es por una decisión personal, auténtica en cada vida y en cada corazón. Permite que en cada casa se levante un altar genuino, Señor, para honrar, para glorificar y para exaltar tu nombre. Necesitamos volver, Señor, a estos tiempos de intimidad, de relación, Señor, de exaltación a tu nombre. Hay un pueblo, Señor, que está gritando, la creación gime, nuestra Colombia está gimiendo. Y es por la manifestación de los hijos, porque nosotros que somos hijos no estamos manifestando lo que tú nos has mandado manifestar, Señor. Por eso hoy nuestra oración es para que eso ocurra, Señor, y volvamos a tiempos de intimidad, de búsqueda constante de lectura de tu palabra y de oración. Aun cuando no estemos en una congregación,
Eso no quiere decir que el altar mío individual se tenga que apagar. Al contrario, enciéndelo, Espíritu Santo. Porque sabemos que no hemos predicado a un Dios muerto, hemos predicado a un Dios vivo. Si hay alguien que no te conoce, permite conocerle, Señor. Pero esto no se logra porque yo, como te lo decía, lo ores, Señor, sino de una decisión personal, auténtica y genuina en cada corazón. Padre, bendigo a cada oyente en esta hora, en esta noche, y que esta palabra haya quedado sembrada en el corazón, que tú quieres gente no en lo temporal, sino en lo eterno tuyo, Señor. Cada día pensando en ti y de cuánto aumenta tu reino y tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya animado su corazón, le haya desafiado a no ser simplemente oidor, sino ser hacedor de la palabra y podamos volver a ser ese pueblo encendido en su amor para buscarle, para honrarle, para saber y entender lo que nuestro Dios quiere que hagamos para aún en este tiempo. Necesitamos gente entendida en los tiempos, y este entendimiento en los tiempos solamente se logra con gente que es del secreto, con gente que es íntima de Dios. Esperando que la gracia, el favor de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Que tengan todos una muy feliz noche. Mil bendiciones para todos.